¿Este es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial? ¿O simplemente otro capítulo olvidado de una historia que se repite? ¿Por qué Israel e Irán están intercambiando misiles? ¿Y qué tiene eso que ver con tu vida, tu país, tu futuro? ¿Realmente aprendimos algo de la Primera y la Segunda Guerra? ¿O estamos a punto de cometer los mismos errores, pero con bombas nucleares? ¿Quién está realmente moviendo los hilos detrás de todo esto? Y lo más importante, ¿estamos realmente en control? Estas y muchas otras preguntas serán respondidas en este video. Pero antes, bienvenido al canal Mentes Curiosas. Si eres curioso y te gusta mantenerte informado, suscríbete para ver nuestros videos diarios y deja sugerencias de temas que podríamos hacer para ustedes. Ahora sí, vamos al video. Antes de entender por qué Israel e Irán están al borde de una guerra total, necesitas saber quiénes son los jugadores de este tablero mortal y por qué, detrás de cada bomba, cada dron, cada discurso, existe una guerra invisible, ideológica, estratégica e inevitable. Comenzamos con Hamas, un grupo palestino que nació en los años 80 con un objetivo claro: destruir Israel. No luchan por fronteras, luchan por fe y controlan la Franja de Gaza desde 2007. Gaza se convirtió en un campo de guerra permanente y Hamas es financiado, armado y protegido por Irán. Ahora mira a Irán, una república islámica chiita con un enemigo declarado, Israel. Para no ensuciarse las manos, Irán financia grupos armados en Líbano, Siria, Yemen y Gaza. Se llaman proxies, soldados tercerizados de una guerra fría. ¿El más famoso? Hezbollah. Pero Irán también tiene influencia directa sobre Hamas. Del otro lado, Israel, un país pequeño, pero con uno de los ejércitos más avanzados del mundo, creado en 1948, justo después del Holocausto. Israel lucha desde el primer día contra vecinos que quieren borrarlo del mapa, con apoyo de Estados Unidos. Israel se convirtió en la única potencia nuclear no declarada del Medio Oriente. Ahora añade a Estados Unidos a la ecuación, desde 1979, cuando Irán se volvió una teocracia, EUU, y los ayatolás están en estado de guerra. Washington protege a Israel. Teherán quiere expulsar a los estadounidenses de la región, y la disputa se volvió una guerra en las sombras. Ataques con drones, sabotajes, sanciones y milicias ocultas. Todo eso se viene acumulando desde hace décadas. Conflictos periódicos entre Israel y Hamas, acuerdos de paz entre Israel y países árabes, ataques contra generales iraníes. Pero mientras el mundo miraba a Ucrania, algo aún más explosivo estaba a punto de comenzar en Medio Oriente. Del 13 al 16 de junio de 2025, Israel lanza la Operación León Ascendente. Más de 200 aviones, 330 municiones, 100 objetivos dentro de Irán, bases de misiles, refinerías, centros nucleares y de inteligencia militar. Eso cambió el tablero. Ahora el conflicto ya no es oculto, es descarado. El Mossad es el servicio secreto de Israel, pero no es una agencia cualquiera. Operan en todo el mundo, en silencio, sin uniforme, sin reglas claras. Son responsables de asesinatos selectivos, sabotajes y operaciones clandestinas. Si el enemigo está lejos, el Mossad va hasta él. Discreto, letal y casi siempre efectivo. El Mossad montó una base secreta de drones dentro de Irán. Eso permitió sabotear las defensas aéreas iraníes antes de los ataques. Nunca se había visto una operación híbrida tan precisa. Espionaje plus sabotaje plus poder aéreo. Resultado inmediato: cerca de 120 lanzadores de misiles destruidos, un tercio del arsenal iraní. Irán responde en masa. Misiles y drones alcanzan Tel Aviv, Haifa, Bnei Brak. Más de 200 civiles muertos y cientos de heridos. Israel logra supremacía aérea sobre Teherán en solo 4 días. Eso le da libertad para bombardear indiscriminadamente centros simbólicos, medios estatales, cuarteles, refinerías. Hasta 2025, Irán e Israel libraban una guerra en las sombras. Pero todo cambió. El 13 de junio, Israel lanzó la Operación León Ascendente, un ataque preventivo de precisión quirúrgica con el objetivo de eliminar lo que consideraba una amenaza nuclear inminente. Más de 200 aviones cruzaron el cielo. ¿El objetivo? Destruir las principales bases militares y nucleares de Irán. No fue una advertencia, fue un intento de decapitación estratégica. En respuesta, Irán continúa lanzando misiles, cerca de 370 explosiones hasta el 16 de junio. Surge la Operación Verdadera Promesa 3, un ataque coordinado con los hutíes de Yemen.
Más de 150 misiles balísticos y cerca de 100 drones fueron lanzados en 2 grandes oleadas contra ciudades y bases militares israelíes. La defensa aérea de Israel entró en acción. Sistemas como el Iron Dome, David's Sling y Arrow interceptaron la mayoría, pero algunos lograron pasar. Al menos 10 civiles murieron, cientos resultaron heridos. Refinerías ardieron, hospitales se quedaron sin energía, y la gran pregunta fue, ¿quién se va a rendir primero? En los primeros días, Irán disparó cientos de misiles, pero pronto quedó claro, no tenían reservas infinitas. El promedio bajó a 10 misiles por día. Israel gastaba millones por noche solo en interceptaciones. Era una guerra de resistencia. El que se rompa primero, pierde. Cada noche de ataque costaba cerca de $285 millones. Israel comenzaba a sentir el impacto económico. Mientras tanto, EIAUU enviaba destructores y reforzaba el sistema TAAD, un escudo antimisiles avanzado, pero todavía no habían entrado oficialmente en el conflicto. Irán utilizó misiles con nombres como Emad, Qadr y Heibar Shekan, algunos con hasta 750 kg de explosivos, otros con combustible sólido, más rápidos, más difíciles de interceptar. La táctica: lanzar globos de distracción antes de los misiles reales. Una guerra de ingeniería y precisión. ¿Cuáles son algunos escenarios posibles? 1. Israel desarma a Irán y se retira. Imagínalo. Israel entra, lo destruye todo. Bases, misiles, científicos, energía nuclear. Y luego, se va. Sin invasión, sin ocupación, Irán queda de pie, pero sin armas. ¿Misión cumplida? No es tan simple. Sin armas nucleares, Irán pierde su escudo psicológico. Israel respira. Los vecinos árabes se tranquilizan. Evita una guerra directa. El petróleo se estabiliza. El mundo aplaza, por un tiempo, el apocalipsis. Pero Irán puede caer en un caos interno. Y cuando un régimen teocrático pierde poder, hay 2 caminos. O se derrumba, o se radicaliza, y ahí nace algo peor, más fanático, más desesperado. Si Irán es humillado y desarmado, ¿quién toma su lugar como líder regional? Quizás Hezbollah, o grupos como los hutíes, todos sedientos de venganza, todos listos para actuar sin freno, sin diplomacia, sin lógica. Israel puede creer que ganó, pero el enemigo que deja sangrando es el mismo que se levanta años después, más cruel, más impredecible. La historia ya lo mostró. Con Irak, con Afganistán, con casi todas las guerras limpias del siglo XXI. El peligro es la distracción. Mientras el mundo mira la victoria israelí, Irán podría estar preparando otra cosa, una nueva bomba, una nueva alianza, o algo aún más difícil de anticipar, la guerra invisible del futuro. 2. Irán acelera su programa nuclear, bombardeado, humillado, aislado. Irán se mira al espejo y decide, se acabó, sin más acuerdos, sin más máscaras, activa todo, enriquece uranio y trata de construir una bomba. Antes de que llegue el próximo misil, con una bomba Irán entra en un nuevo club, el club de los intocables. Corea del Norte, nadie la invade. Pakistán, nadie la amenaza. Una ojiva vale más que 1000 tratados. Es el escudo supremo contra la extinción. Algunos países prefieren un Irán con bomba a un Irán desesperado. Con una bomba, el juego cambia. La diplomacia vuelve a la mesa y el miedo se convierte en contención. A veces, el equilibrio nace del terror mutuo. Un Irán con arma nuclear es un Irán capaz de transferir tecnología a sus aliados Hezbollah, hutíes, milicias en Irak. Y si uno de ellos consigue una bomba sucia, no hay Iron Dome que lo detenga. Si Irán tiene una bomba, Arabia Saudita querrá una. Egipto puede seguirle. Turquía no se quedará atrás. De repente, Medio Oriente se convierte en un arsenal nuclear inestable, y cada crisis se transforma en una ruleta rusa atómica. Con ojivas en juego, cualquier amenaza se vuelve riesgo de aniquilación. Los líderes hablan con miedo, los errores cuestan millones, ya no hay espacio para negociar, y un ataque preventivo se vuelve una tentación constante. Un Irán con una bomba no es solo un nuevo jugador, es una nueva era, de disuasión, de paranoia, de equilibrio inestable. El mundo podrá respirar, pero jamás volverá a dormir tranquilo. 3. Estados Unidos entra de lleno en la guerra. Llega un punto en que Estados Unidos ya no puede mirar de lejos. Bases atacadas, aliados bajo fuego,
buques en el Golfo explotando, y entonces llega la orden. Portaaviones avanzan, casas despegan, Estados Unidos entra, de lleno, la guerra se vuelve oficial, y el mundo contiene la respiración. Con EE.CU. En el juego, Israel recupera el aliento, interceptores, inteligencia, cobertura aérea total. El equilibrio de poder cambia en cuestión de horas. Irán se ve rodeado por mar, aire y tierra. Y si hay ofensiva terrestre, vendrá de todos los frentes. La entrada de EE.UNU envía un mensaje al mundo entero. El imperio sigue en pie. Rusia, China, Corea del Norte observan cada movimiento. Si EE.UU gana rápido, el miedo vuelve a dominar los pasillos del poder global. Entrar es fácil. Salir, no tanto. Las guerras en Medio Oriente no terminan con victoria. Se convierten en ocupaciones, insurgencias, funerales diplomáticos. Mira Irak, mira Afganistán. ¿Cuántas décadas durarán los cuerpos y los gastos? ¿Irán va a aceptar ser aplastado? No. Activarán milicias en Irak, Siria, Líbano y Yemen. Atentados suicidas, ciberataques, terrorismo internacional. Todo el mundo se convierte en objetivo. Civiles en EE.UU. Y Europa entran en la línea de fuego, con EE.UU. Involucrado, Rusia podría decidir apoyar discretamente a Irán. China podría aprovechar el caos para invadir Taiwán. El mapa global se estremece. Ya no es Medio Oriente, es el planeta Tierra en modo inestable. Si EE.U no gana rápido, pierde influencia, pierde prestigio, y muestra que ni siquiera el ejército más poderoso del mundo puede controlar la región. Ese colapso moral tendría efectos durante décadas. Con EE.U al frente, la guerra gana fuerza, pero el mundo pierde el control. Quizás se resuelva rápido, quizás no. El problema es simple. Cuando el imperio entra al campo de batalla, nadie sale ileso. 4. Se impone un alto al fuego inestable, bombas en pausa, drones en silencio, negociadores corren, la ONU aparece, y lo que parecía imposible, sucede. Israel e Irán aceptan detenerse, no por voluntad, sino por presión. Se impone un alto al fuego frágil. Frágil como vidrio en un terremoto. Las muertes se detienen, el mundo respira, el petróleo se estabiliza, los mercados se calman, las familias pueden salir de los refugios, y los líderes ganan tiempo para recalcular riesgos. Aunque no haya amor, el diálogo se reinicia. Mediación de Qatar, Turquía, Francia, acuerdos de contención, límites de misiles, zonas de exclusión. ¿Es inestable? Sí, pero es mejor que el colapso total. Irán todavía quiere armarse. Israel todavía quiere desarmarlo. Nada se resolvió. Solo se postergó. Es como vendar un hueso roto sin alinearlo. Más pronto que tarde, se rompe de nuevo. Mientras el mundo finge paz, el Mossad sigue espiando, Irán sigue entrenando milicias, los ciberataques reemplazan a las bombas, las fake news reemplazan a los diplomáticos. Es la guerra invisible, con una máscara de estabilidad. Basta un error, un radar que falla, un dron fuera de ruta, y el alto al fuego se convierte en detonante. Porque no hay confianza, solo contención. El alto al fuego parece el final, pero es solo un intermedio. La guerra sigue en pie, solo que más callada, como pólvora seca esperando la chispa. Y cuando esa chispa llegue, será peor, porque todos creían que había paz. Esta guerra no se trata solo de tierra, religión o poder. Se trata de quién define las reglas del juego. ¿Israel? ¿Irán? ¿O algún actor oculto esperando su momento? Detrás del telón, el mundo contiene la respiración. Porque cuando ambos bandos creen que no pueden retroceder, es ahí cuando todo explota. ¿Crees que esto está pasando por primera vez? Para nada. Conflictos entre potencias, alianzas activadas, grupos extremistas creciendo, diplomacia fallando, economías preparándose para la guerra. Suena como Medio Oriente hoy, pero también era Europa en 1914 y 1939. Antes de la Primera Guerra, nadie creía que un disparo en Sarajevo llevaría al mundo entero a la destrucción, pero un pequeño conflicto entre Austria y Serbia activó alianzas automáticas. Alemania, Rusia, Francia, Inglaterra. Resultado, más de 16 millones de muertos. Hoy vemos el mismo patrón. Israel ataca, Irán responde. Milicias entran, Estados Unidos observa, Rusia y China desde lejos, pero listas para aprovechar la oportunidad. Es un barril de pólvora.
con alianzas ocultas esperando una excusa. En los años 30, Alemania fue creciendo. Europa retrocedió. Le permitieron ocupar territorios por diplomacia. ¿Resultado? Cuando decidieron actuar ya era demasiado tarde. La guerra ya estaba en marcha. Millones ya estaban marcados para morir. Irán siente que está acorralado, aislado, saboteado, espiado, como Alemania después de la Primera Guerra, y los países acorralados toman decisiones desesperadas, una bomba nuclear, un ataque sorpresa, o una alianza de último minuto con un rival de EIBUUU. Estados Unidos fue el último en entrar en ambas guerras mundiales, y cuando lo hizo, fue para cambiar el juego. Hoy, está al borde otra vez. Si es atacado directamente, por misil, terrorismo o sabotaje, el mundo no verá más una guerra regional, verá un colapso global. Un dron equivocado, un ataque a un buque en el Golfo, un misil impactando una base americana, un civil muerto en un país aliado. Parece poco, pero en 1914 también lo era. Comenzó entre dos países, pero como toda guerra peligrosa, puede volverse global. Israel ataca, Irán responde, y otras naciones esperan. Algunas por interés, otras por miedo, y otras solo necesitan una excusa. Estados Unidos es el escudo invisible de Israel. Bases militares en Jordania, Kuwait, Qatar, Siria y Bahrein. Si una de ellas es alcanzada, ya no hay vuelta atrás. La máquina de guerra estadounidense entra en acción. Y lo que era regional se convierte en mundial. Rusia no es amiga de Irán, pero es enemiga de EEU. Y en una guerra donde Occidente se divide, Moscú ve una oportunidad de oro, debilitar el dólar, el petróleo estadounidense y empujar a EEU hacia un nuevo Vietnam. La ayuda no vendría con tanques, sino con tecnología, armas y caos. China compra petróleo a Irán. Depende de la estabilidad en el Golfo. Si EEU entra con fuerza, Pekín podría reaccionar indirectamente, bloquear sanciones, apoyar a Irán o incluso abrir otro frente. Taiwán está justo del otro lado del tablero. Suníes contra chiíes. Arabia Saudita odia el régimen de Irán, y si Teherán gana fuerza, Riad puede intervenir con fuerza militar directa o financiando milicias. Eso abriría otro frente y convertiría todo Medio Oriente en un campo de guerra. Hezbolá no es un país, pero controla parte del Líbano. Financiado por Irán, tiene más de 100.000 cohetes listos. Si Israel ataca con demasiada fuerza, Hezbolá abrirá otro frente en el norte, dos frentes, un enemigo. Israel se ve rodeado. Algunos países intentan mantenerse neutrales, pero todos tienen algo que perder. Rutas de gas, bases de EIBUU, poblaciones chiíes y suníes. ¿El problema? La neutralidad dura hasta que alguien pisa el nervio. Después, se vuelven blancos o aliados. Imagina esto. Israel, Irán, EEUU, Rusia, China, Arabia Saudita, todos involucrados, de forma directa o indirecta. Es una nueva guerra mundial, no con trincheras, sino con misiles, drones, sanciones, hackers y sabotaje. El mapa se convierte en una ruleta. Puede que no vivas cerca de Israel, pero vives en un planeta conectado. Un ataque allá afecta el precio de la gasolina aquí. Una bomba en Medio Oriente y el wifi de tu ciudad podría apagarse. La guerra se acerca. La única duda es, ¿cuántos caerán con ella? No es solo Israel e Irán. Ciudadanos de países neutrales están siendo evacuados. Irlandeses, alemanes, taiwaneses. Misiones diplomáticas piden evacuación inmediata. Esta guerra ya es un problema global. El estrecho de Hormuz está en la mira. Si Irán bloquea esa ruta, el precio del petróleo podría dispararse a $150 por barril. Industrias, combustible, inflación, lo que parece lejano se convierte en crisis local. Mientras los misiles cruzan el cielo, los hackers atacan. Iraníes ya intentaron infiltrar sistemas israelíes y estadounidenses. 70% más ataques desde el 12 de junio. Energía, bancos, seguros. Si la guerra entra en lo digital, nadie queda intacto. Trump declaró que sabe dónde está Jamenei y promete la rendición incondicional de Irán. El G7, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón, Unión Europea, apoya a Israel, pero pide calma. Rusia y China advierten, escalen con cuidado, el mundo está dividido y en estado de alerta. ¿Qué podría salir mal ahora? 1. Ataque al comercio mundial. No lo ves, pero todo lo que compras
Depende de barcos, camiones, rutas marítimas. ¿Y si un misil impacta un buque petrolero? ¿O si se bloquea el estrecho de Hormuz? La guerra deja de ser solo de armas y golpea el comercio global. El estrecho de Hormuz, entre Irán y Omán, por donde pasa el 20% del petróleo mundial. Si Irán cierra esa vía, los barcos no cruzan, el combustible no llega y el precio del petróleo se dispara. ¿80? ¿150? ¿$200? No importa, va a doler. La gasolina se dispara, el flete se encarece, los alimentos desaparecen o triplican su precio. La electricidad se vuelve un lujo. Países que dependen de importaciones, como Brasil, sienten el golpe en semanas. Es una reacción en cadena, y nadie escapa. Empresas que dependen de piezas, chips, granos o metales se detienen. Automotrices, industrias químicas, fabricantes de electrónica, quiebran, despiden, paralizan la producción. El mundo entra en una recesión acelerada. Milicias entran, Estados Unidos observa, Rusia y China desde lejos, pero preparados para aprovechar la brecha. Es un barril de pólvora, con alianzas ocultas esperando una excusa. En la década de 30, Alemania fue creciendo, Europa retrocedió. Le dejaron ocupar territorio por diplomacia. Resultado, cuando decidieron actuar ya era demasiado tarde. La guerra ya estaba en marcha, millones ya estaban marcados para morir. Irán siente que está acorralado, aislado, saboteado, espiado, como la Alemania de la posguerra de la Primera Guerra, y los países acorralados toman decisiones desesperadas. Una bomba nuclear, un ataque sorpresa o una alianza de último minuto con un rival de UNE. Estados Unidos fue el último en entrar en las dos guerras mundiales, y cuando lo hizo, fue para cambiar el juego. Hoy están al borde de hacerlo de nuevo. Si son atacados directamente, por misil, por terrorismo, por sabotaje, el mundo no verá más una guerra regional. Verá un colapso global, un dron equivocado, un ataque a un buque en el Golfo, un misil que impacta una base americana, un civil muerto en un país aliado. Parece poco, pero en 1914 también lo era. Empezó entre dos países, pero como toda guerra peligrosa, puede volverse global. Israel ataca, Irán responde, y otras naciones están al acecho, algunas por interés, otras por miedo, y otras solo esperando una excusa. Estados Unidos es el escudo invisible de Israel. Bases militares en Jordania, Kuwait, Qatar, Siria y Bahrein. Si una de ellas es alcanzada, ya no se puede ignorar. La máquina de guerra estadounidense entra en acción. Y lo que era regional se vuelve mundial. Rusia no es amiga de Irán, pero es enemiga de EEUU. Y en una guerra en la que Occidente se divide, Moscú ve una oportunidad de oro, debilitar el dólar, el petróleo estadounidense y empujar a EEUU hacia un segundo Vietnam. La ayuda no vendría con tanques, sino con tecnología, armas y caos. China compra petróleo a Irán. Depende de la estabilidad en el Golfo. Si EEUU interviene con fuerza, Pekín podría reaccionar de forma indirecta, bloquear sanciones, reforzar a Irán o incluso abrir otro conflicto. Taiwán está ahí al otro lado del tablero. Suníes contra chiíes. Arabia Saudita odia el régimen de Irán, y si Teherán gana fuerza, Riad puede intervenir con fuerza militar directa o financiando milicias. Eso abriría otro frente y transformaría todo el Oriente Medio en un campo de guerra. Hezbolá no es un país, pero controla parte del Líbano. Financiado por Irán, tiene más de 100.000 cohetes listos. Si Israel ataca con demasiada intensidad, Hezbolá abre otro frente en el norte. Dos frentes, un enemigo. Israel se ve acorralado. Algunos países intentan mantenerse neutrales, pero todos tienen algo que perder. Rutas de gas, bases estadounidenses, poblaciones chiíes y suníes. ¿El problema? La neutralidad dura hasta que alguien pisa un nervio. Después, se convierten en blanco o aliados. Imagina esto: Israel, Irán, EEUU, Rusia, China, Arabia Saudita, todos involucrados, de forma directa o indirecta. Es una nueva guerra mundial, no con trincheras, sino con misiles, drones, sanciones, hackers y sabotaje. El mapa se transforma en una ruleta. Puede que no vivas cerca de Israel, pero vives en un planeta conectado. Un ataque allá altera el precio de la gasolina aquí, una bomba en Oriente Medio.
y el Wi-Fi de tu ciudad puede caerse. La guerra se acerca. La única duda es, ¿cuántos caerán con ella? No es solo Israel e Irán. Ciudadanos de países neutrales están siendo evacuados, irlandeses, alemanes, taiwaneses. Misiones diplomáticas piden evacuación inmediata. Esta guerra ya se ha convertido en un problema global. El estrecho de Hormuz está en la mira. Si Irán cierra esa ruta, el precio del petróleo podría dispararse a $150 por barril. Industrias, combustible, inflación, lo que parece lejano se vuelve una crisis doméstica. Mientras misiles cruzan el cielo, los hackers atacan. Los iraníes ya han intentado infiltrar sistemas israelíes y estadounidenses. Un 70% más de ataques desde el 12 de junio. Energía, bancos, seguros. Si la guerra se traslada al ámbito digital, nadie queda intacto. Trump declaró que sabe dónde está Yamenei y promete la rendición incondicional de Irán. El G7, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón y la Unión Europea, apoya a Israel, pero pide calma. Rusia y China advierten, escalen con cuidado. El mundo está dividido y en estado de alerta. ¿Qué podría salir mal ahora? 1. Ataque al comercio mundial. No lo ves, pero todo lo que compras depende de barcos, camiones, rutas marítimas. ¿Y si un misil impacta un buque petrolero? ¿O si se bloquea el estrecho de Hormuz? La guerra deja de ser solo de armas y golpea el comercio global. El estrecho de Hormuz, entre Irán y Omán, por donde pasa el 20% del petróleo del planeta. Si Irán cierra ese paso, los barcos no pueden cruzar, el combustible no llega y el precio del petróleo se dispara. ¿80? ¿150? ¿200? No importa. Te costará caro, la gasolina se dispara, el flete se encarece, los alimentos desaparecen o triplican su precio. La electricidad se vuelve un lujo. Países dependientes de importación, como Brasil, sienten el impacto en semanas. Es una reacción en cadena, y nadie escapa. Empresas que dependen de piezas, chips, granos o metales, se detienen. Montadoras, industrias químicas, fabricantes de electrónica, quiebran, despiden, paralizan la producción. El mundo entra en modo de recesión acelerada. 2. Cyber blackout. Sin ruido, sin explosión, sin misiles. Pero de repente, todo se para. Las luces se apagan, los sitios caen, las señales de celular desaparecen, los cajeros automáticos se bloquean. No estás offline, estás en guerra. Bienvenido al cyber blackout. Es cuando un ataque hacker a gran escala derriba los sistemas vitales de un país: energía, bancos, agua, transporte, internet, hospitales. Todo depende del código, y el código puede ser corrompido. Sí. Ucrania, 2015. Las luces se apagaron en Kiev. 2021. El ataque al oleoducto Colonial Pipeline generó pánico. Brasil, 2020. Ataques a bancos, hospitales y tribunales. Ahora imagina todo eso, al mismo tiempo, y de forma planificada. Sin señal, sin cajero, sin bomba de gasolina, sin hospitales funcionando correctamente, sin agua en muchas casas. El tránsito se paraliza, ciudades enteras colapsan, en cuestión de horas. La gente corre a los supermercados, las tiendas son saqueadas, el stock de comida se agota, el agua se convierte en un artículo de lujo. La violencia estalla en las calles y lo peor, nadie sabe qué está pasando. No hay noticias, no hay respuestas, solo miedo. Los hackers no atacan solo infraestructura, ellos te afectan a ti. Fake news en masa, mensajes falsos del gobierno, golpes de pánico. Imagina una alerta falsa de ataque nuclear en un país que ya estaba acá a oscuras. Países con gran infraestructura cibernética: Rusia, China, Irán, Corea del Norte, grupos autónomos con ideología o mercenarios digitales. Con las herramientas adecuadas, un grupo de 5 personas puede paralizar un continente. El próximo ataque mundial no será con bombas, será con líneas de código. Y cuando llegue, no oirás una explosión. Oirás el silencio de la luz, el silencio de la señal, el silencio del Estado. 3. Escalada nuclear. No es un farolillo, no es una metáfora, es real. Cuando los líderes hablan de todas las opciones sobre la mesa, una de ellas tiene nombre y apellido: arma nuclear. Y una vez que se presiona ese botón, no hay vuelta atrás. Es cuando una crisis o una guerra común se eleva hasta alcanzar el punto sin retorno. Comienza con ataques convencionales,
pasa por amenazas y termina con el uso real de una ojiva nuclear, aunque sea solo para avisar. Irán ya enriquece uranio hasta niveles críticos. No tiene la bomba, pero posee el conocimiento. Si es atacado con fuerza total, podría decidir correr hacia su arsenal y usar la amenaza de la bomba como única defensa real. Israel tiene ojivas. Nadie lo declara oficialmente, pero todos lo saben. Si un misil nuclear sale de Teherán, Tel Aviv respondería en segundos, y el mapa de Oriente Medio cambiaría, no por política, sino por radiación. China alerta. Rusia se prepara. Pone sus ojivas en estado de alerta. India y Pakistán reviven tensiones. Corea del Norte se anima. El mundo entra en modo de apocalipsis gestionado. Una única bomba táctica puede matar decenas de miles, pero el efecto colateral va más allá. El mercado global colapsa, las alianzas políticas se deshacen y el miedo se convierte en la nueva moneda. Todo se paraliza. Todo entra en un estado de guerra fría total. Los sistemas de defensa no son 100%, la radiación no respeta fronteras, los refugiados no tendrán a dónde huir. Y cualquier error de cálculo marca el fin del juego. La escalada nuclear no es una amenaza futurista, es un escenario plausible, creado por líderes que no saben retroceder y alimentado por un sistema en el que la reputación importa más que la supervivencia. Si se sube ese peldaño, no hay más peldaños por descender. 4. Cadena de alianzas. Ya has oído la frase, si uno cae, todos caen. En la política global, eso se llama cadena de alianzas, y puede transformar un conflicto local en un colapso internacional. Así comenzó la Primera Guerra Mundial, y así podría comenzar la próxima. País A ataca a País B, pero País B tiene un aliado, País C contraataca, País A convoca el apoyo de País D, y así sucesivamente. Lo que era un duelo se transforma en un juego de guerra en red. Cada país arrastra a otro al campo de batalla. Si un país de la OTAN es atacado, los otros 30 miembros deben reaccionar. Es una cláusula automática. Si el conflicto afecta, por ejemplo, a Turquía, que forma parte de la OTAN, Francia, Alemania, Reino Unido, todos entran, sin opción. No todas las alianzas son oficiales. Rusia e Irán tienen acuerdos militares secretos. China e Irán intercambian tecnología. Corea del Norte vende armas y drones. Y cuando estas alianzas se activan, las fronteras del mapa dejan de importar. Europa en alerta. Asia se militariza. América Latina se convierte en zona de influencia. El sudeste asiático comienza a reaccionar. Es como empujar la primera ficha del dominó. Ya no controlas el ritmo, solo observas cómo caen. El problema con las alianzas es el orgullo. Ningún país quiere parecer débil. Si un aliado cae y nadie reacciona, el sistema se desmorona. Entonces todos se arman, todos se preparan y nadie retrocede. Porque retroceder es morir políticamente. La guerra comienza con 2, pero termina con el mundo entero. ¿Por qué? Porque nadie quiere ser el próximo objetivo. Y en esa paranoia colectiva, las alianzas se vuelven cadenas. Cadenas que arrastran a todos hacia el abismo. El mundo necesita cuidarse ahora. Por ejemplo, puede 1. Diversificar la energía. La mayoría de los países funcionan con petróleo. ¿Y sabes dónde se encuentra gran parte de él? En Oriente Medio. Ahora, imagina ese lugar en guerra, barcos bloqueados, oleoductos bombardeados, y el combustible que mueve el mundo detenido. Si tu casa depende de un solo enchufe, un corte en el cable te deja a oscuras. Con los países es igual. Si todo el sistema depende del petróleo de Irán, Arabia Saudita o del estrecho de Hormuz, una bomba en el lugar equivocado, y el planeta se detiene. Con una matriz diversificada, solar, eólica, nuclear, gas local. El país no colapsa si falta el petróleo. Las luces siguen encendidas, los precios no se disparan y las decisiones políticas no se guían por el pánico. Europa confiaba en el gas de Rusia. Vino la guerra en Ucrania. Resultado: crisis energética, inflación, protestas, empresas quebrando, todo porque la energía venía de un solo lugar. El mundo juró que iba a cambiar, pero ¿cambió? Las crisis aceleran soluciones. Una guerra en Medio Oriente puede forzar a los países a invertir en paneles solares, turbinas eólicas, energía geotérmica, hidrógeno, pequeñas centrales nucleares. Es caro ahora.
pero más barato que depender de quien puede chantajearte con petróleo. Un país que no produce su propia energía no es libre, es rehén. De mercados, alianzas, bombas y sanciones. Diversificar la energía es más que estrategia, es supervivencia. El mundo está en un juego de dominós explosivos. Cada bomba en Oriente afecta el precio de tu factura de luz. Pero aún hay tiempo de cambiar el juego, solo que la ventana se está cerrando. Quien diversifique ahora sobrevive. Quien no lo haga va a sentir la oscuridad. 2. Reforzar la ciberseguridad. Gobiernos, bancos, hospitales, aeropuertos, todo funciona con redes, y esas redes son blancos. Hackers patrocinados por estados ya han derribado ciudades enteras. Ucrania, Irán, Brasil, todos ya lo han sentido. ¿La próxima víctima? Puede ser cualquiera. Se cae la energía, los sistemas bancarios se bloquean, se filtran documentos, los datos de millones terminan en la Deep Web, las fronteras virtuales son invadidas. Y el caos no viene de un misil, viene de un pendrive. Firewalls, criptografía, inteligencia artificial, contrainteligencia digital. No suena emocionante, pero es lo que mantiene abiertos los hospitales, funcionando los bancos y volando los aviones. La ciberseguridad es lo que impide un colapso moderno. Los países que ignoran la ciberseguridad pagan con desinformación, sabotaje y parálisis. Las empresas fallan, las elecciones son manipuladas. Y las guerras se ganan sin un solo soldado en el terreno. Quien no se protege ya ha perdido. La próxima guerra no la decidirá quien tenga más tanques, sino quien mejor proteja sus sistemas. Reforzar la ciberseguridad no es un lujo, es un escudo invisible, y quien no levante ese escudo ahora, caerá sin saber quién disparó. 3. Diplomacia activa no es un discurso bonito, no es una selfie en una cumbre internacional. Es actuar antes de la bala, es sentarse a la mesa antes de que el piso desaparezca, es saber presionar sin atacar y ceder sin parecer débil. La diplomacia activa exige que los enemigos hablen, exige que los aliados discrepen y exige que los líderes dejen el ego en la puerta, porque una llamada correcta puede valer más que 1000 tanques en el campo. La diplomacia activa no es señal de debilidad, es el último freno antes del abismo. Si funciona, el mundo sobrevive. Si falla, entonces no será solo Medio Oriente en llamas, será el planeta entero. 4. Preparar consejos globales. Son grupos formados por países, agencias y expertos, con el único objetivo de responder en conjunto a crisis globales. No es reunión de líderes, es acción estratégica coordinada, respuestas unificadas, decisiones rápidas, impacto controlado. Cada país entra en modo pánico, vuelos cerrados, ayuda bloqueada, información falsa, refugiados atrapados, hambre en regiones sin apoyo y en medio de todo, un agujero negro de comunicación. COVID-19. La falta de coordinación mató a millones. Guerra en Siria. Los consejos fallaron y la crisis duró 10 años. Crisis de energía y clima. Cada quien por su lado, TAMSA, colapso colectivo. Sin consejos activos, el mundo pierde tiempo y el tiempo en guerra mata. Consejos globales bien formados garantizan confianza pública, acciones rápidas, menos especulación, más vidas salvadas y, sobre todo, evitan que la guerra se propague como incendio sin bomberos. El mundo moderno está interconectado. Un misil en un puerto afecta la comida al otro lado del planeta. Solo hay 2 opciones: seguir improvisando en pánico o preparar consejos globales ahora, antes de que el caos sea más grande que cualquier plan. A diferencia del pasado, hoy tenemos armas nucleares, drones autónomos, guerra cibernética, propaganda digital, hackers capaces de derribar ciudades. La tercera guerra no necesita ejércitos marchando. Puede comenzar con un clic. Si la historia nos enseñó algo, es esto. Las grandes guerras no comienzan con explosiones. Comienzan con negligencia, con diplomáticos en silencio, con líderes jugando a la guerra y con pueblos que solo entienden lo que ocurre cuando ya están enterrando a los primeros muertos. Israel e Irán. Una guerra que parece lejana, pero que carga las marcas exactas de los errores del pasado. Quizás aún haya tiempo para detenerla, pero si los próximos pasos son los equivocados, ya no será solo una guerra en Medio Oriente, será la última guerra que el mundo vea completa. Ahora ya lo sabes. No todo, pero lo suficiente como para no volver a ver esta guerra con los mismos ojos. Lo que parecía lejano,
Está más cerca de lo que pensabas, y lo que parecía exagerado puede ser solo el comienzo, para seguir recibiendo verdades incómodas, conexiones que nadie quiere mostrar, y hechos que muchos prefieren ignorar. Suscríbete al canal. Deja tu like si esto te atrapó, y si tienes un tema que quieres ver aquí, déjalo en los comentarios. La próxima verdad puede venir de tu sugerencia, porque aquí en Mentes Curiosas, la duda no es el final, es solo el punto de partida.